Nos acompaña a esta hora desde el estudio en Quito Vicente Albornoz, analista económico, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, Vicente. Un gusto estar contigo. El gusto es nuestro. Bueno, como ya lo mencionaba incluso en la entrevista anterior, hoy la Asamblea busca desde las diferentes bancadas qué hacer para frenar lo que ya está vigente, que es la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Ver la manera de aliviar en algo la carga impositiva que ahora, a partir ya entró en vigencia, pero a partir del 2022 los ecuatorianos tendrán que enfrentar. Ya es prácticamente cosa juzgada. El ministro de Finanzas decía ayer aquí que los ajustes incluso que se pueden hacer por medio del reglamento serán muy pocos. No influirá en sí en lo que ya está en marcha. ¿Cómo ves tú el camino? Bueno, creo que es evidente, la Asamblea en el fondo estuvo de acuerdo con que la ley pase por el Ministerio de la Ley. Si es que uno ve lo que dijo la presidenta Yori, lo que dijo la presidenta Yori el momento en que se terminó la sesión del viernes antepasado, pues justo hace 15 días que pasó la ley, ella clarito dijo: no hemos aprobado la negación, no hemos aprobado la aprobación, no hemos aprobado la modificación, por lo tanto, no hemos aprobado nada. Y clausura la sesión. Si es que uno ve eso era la frase que necesitaba el presidente de la República para después decir, por lo tanto, la ley entra por el Ministerio de la Ley. O sea, es clarísimo que la frase esa, que además Guadalupe Llori no la dijo, la leyó. Ella leyó para que sea la frase perfecta, para que después el presidente de la República diga, ok, la ley entra por el ministerio. Y ahí, caso cerrado, ahí se cerró todo. Además, no sé, a ver, yo fui diputado hace 20 años y había, y sigue habiendo, 1000 trucos, 1000 formas de trabar la aprobación de una ley. Y aquí no se aplicó ni uno de esos trucos. Nadie pidió la reconsideración de la votación, nadie pidió la reconsideración de la reconsideración, nadie salió en media votación a acusar al otro movimiento de que estaban siendo cómplices de la aprobación de la ley. Nada, absolutamente nada. Por ejemplo, se pidió el archivo de la ley y esa votación no tuvo suficientes votos. Nadie pidió la reconsideración de esa votación. O sea, para mí, los diputados estaban conscientes que esta ley, con todo lo antipática que es, era necesaria. Y por lo tanto, tuvieron una actitud con la pasividad necesaria para que pase, pero con el show necesario para simular que estaban en contra. Pero solamente porque era no necesaria, creo que estaban en contra. Solamente porque era necesaria, Vicente, porque también nadie quiere cargar con el peso de ellos también tienen responsabilidad en que el país hoy tenga que pagar más impuestos. O un sector de la población, más bien. Es la mezcla de las dos cosas, ¿no? Es la mezcla de las dos cosas. Ellos están conscientes que es necesaria la ley, pero como buenos políticos no quieren aprobar más impuestos. Y eso pasa aquí y en todos los países del planeta. A ningún político le gusta aprobar más impuestos. Eso es normal, porque a los políticos les gusta gastar plata, más no financiar ese gasto. Así es la vida. Pero, digamos, ellos estaban conscientes que era necesaria esta ley, antipática pero necesaria, y por lo tanto no implementaron los trucos que puede implementarse desde el Parlamento para evitar que entre en vigencia. La ley entró en vigencia porque hubo una complicidad pasiva, digamos, de parte de los asambleístas, y eso es evidente, ¿no? Nadie peleó hasta el último recurso, nadie peleó hasta el último recurso. Ahora, esa ley está vigente, el reglamento tal vez modifique pues la forma de medirse alguna cosa, la fecha en que se empieza a implementar algún tema, pero el reglamento tiene que ser simplemente la forma de implementar la ley, no puede cambiar el espíritu de la ley. Y eso es una pena, porque sí se podía haber modificado ciertas cosas, pero bueno, así entró la ley y el reglamento tiene que ceñirse a la ley, no hay más. Y eso es lo que decía el ministro de Finanzas ayer aquí en este espacio, pero hoy hay dos escenarios. Por un lado, eso, dice el gobierno, esta ley era necesaria, está dando paso a una reactivación económica, fuera del país nos ven con buenos ojos porque hay un marco regulatorio, hay un rumbo, una seguridad, pero está el otro escenario, ¿no? De quien tiene que a partir del 2022 aumentar un presupuesto para el pago del impuesto a la renta, esta contribución por patrimonio, y que ahora dice, bueno, a mí en cambio me toca... no voy a poder ahorrar, voy a tener que bajar el consumo, no voy a poder invertir porque ya no tengo el capital a lo mejor para eso, y peor aún pensar en que voy a poder generar quizás alguna que otra plaza de trabajo. Son los dos escenarios que vivimos casa adentro.
A ver, primero no es tanto. Sí nos van a cobrar más impuestos, pero es que tampoco es que nos van a dejar en la calle muertos de hambre. Tampoco es que la reforma tributaria dispare a ese nivel los impuestos. A ver, a mí me va a doler en el bolsillo y, por cierto, el bolsillo, como todo el mundo sabe, es el órgano del ser humano más delicado, donde más nos duele que nos golpeen. Y sí, vamos a pagar un poco más de impuestos y eso es antipático, eso es indiscutible. Ahora, hay un tema que sí es positivo y es que, no sé, si retrocedemos 8 meses más o menos en el tiempo y nos vamos a marzo, por ejemplo. En marzo la pregunta que teníamos todos los ecuatorianos y que la hacíamos y nos la hacían constantemente es ¿y cuánto va a durar la dolarización? Esa era la pregunta que nos estábamos haciendo los ecuatorianos. ¿Cuándo va a colapsar la dolarización? Acuérdense, esto era hasta hace poquito, era la mayor preocupación que teníamos. ¿Qué va a pasar con la dolarización? Hoy día, como hay una política económica mucho más sensata, hay un Estado financiado, obviamente con nuestros impuestos, lo cual no es especialmente agradable, pero está financiado, ¿ya? Como hay un Estado financiado, como hay una política sensata, ya ni nos acordamos que alguna vez la dolarización la veíamos como débil. Ya no es un tema, ya simple y sencillamente ahora damos por hecho que el sistema va a durar y eso es buenísimo, porque ahora ya podemos pensar en hacer inversiones a largo plazo, cosas por el estilo. Con un país bien financiado se abren muchas oportunidades que no existen cuando el país no está bien financiado. Y eso cuesta, esa apertura de oportunidades, del tener esa tranquilidad de que el sistema no va a colapsar, cuesta. ¿Y sabe cuánto cuesta? Cuesta una reforma tributaria, básicamente. Entonces, esta reforma lo que está haciendo es devolvernos la tranquilidad de que el sistema aguanta y va a aguantar por un tiempo. Y eso vale oro, eso vale mucho más que la reforma tributaria que nos cuesta. Incluso ayer el ministro decía que, bueno, que con esta ley más la reforma presupuestaria que decía tendrá que ser publicada en el registro oficial, ya eso comienza a redundar en otras cosas, ¿no? Y señalaba que habían asumido el país con un déficit de 7.000 millones de dólares, que para este año terminará en 4.000 y algo millones de dólares, pero para el próximo año proyectan que sea 2.000 millones, quizás un poco más. Y que pues ya se comienza a sentir ese cambio en el manejo fiscal y también pues en cuanto al crecimiento de la economía en el país. A ver, la mala noticia es que ahorita, bueno, en realidad el 1 de diciembre entró en parte en vigencia la ley y el 1 de enero entra el resto. La mala noticia es que acaba de entrar en vigencia y está entrando en vigencia una reforma tributaria que nos va a cobrar más impuestos. La buena noticia es que si todo funciona como está en el plan, y cuando me refiero al plan es el plan que tenemos con el Fondo Monetario, si todo funciona como está en el plan, ya se acabaron las reformas tributarias y desde el 1 de enero podemos dedicarnos a pensar cómo hacer que la economía crezca, que ahorita, este momento es la pregunta central de la economía. Entonces, ya se acabó, ya esa parte del ajuste, esa parte de la parte desagradable, la parte de los costos ya pasó. Ya, el 1 de enero ya podemos centrarnos en pensar cómo hacemos que el país crezca a largo plazo. Ya es el trago amargo ya pasó. Entonces, a mí me parece una muy buena noticia que ya podamos concentrarnos en lo realmente importante, que es lograr que el país crezca, porque para que el país crezca hay que crear empleo. Crear empleo es una de las prioridades que debería tener este gobierno y cualquier gobierno en este país. Entonces, ya podemos dar el salto, ya podemos olvidarnos de la parte desagradable del ajuste y empezar a buscar la parte positiva del ajuste, que es encontrar las oportunidades de crecimiento. Y ahí lo clave es atraer inversiones nacionales, extranjeras, pequeñas, medianas, grandes, no importa, mientras vengan inversiones que permitan que produzcamos más. Ahí una buena señal va a ser algo que yo asumo que llegará hacia primeros días de enero a la Asamblea, que es una reforma laboral que debería flexibilizar un poquito el mercado laboral sin crear muchas tensiones, pero flexibilizar un poquito para atraer más inversiones y más creación de empleo. Ahí está el siguiente reto, pero este ya es un reto, ya no es un reto de ajuste, sino es un reto de cómo lograr exprimirle más al momento y lograr crecer. Veo que hay oportunidades en el horizonte. Qué bueno que veas esas oportunidades y ahí viene otro reto, ver qué pasa con esa aprobación después de la reforma laboral, otro desafío más para legislativo y ejecutivo. Con esto de aquí te agradezco, Vicente, que nos hayas acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Un gran gusto, Liz. Un abrazo.